Dios le bendiga rica y abundantemente. Hoy la clase se va a hacer de una forma diferente. Vamos a empezar con el capítulo 12 y después regresamos al capítulo 11. Me explico. Hay una persona que yo entiendo que es muy buena en las parábolas y yo le había pedido que se preparara. Lo que yo no termine la semana que viene se va a dar en la segunda parte, porque ella va a coger media hora de la clase nada más. Así que hoy tengo clase compartida con otra profesora, porque ella también es profesora. Jeremy nos va a estar dando el capítulo 12 de Marcos, los versos del 1 al 12. Por eso no les voy a dar repaso, no vamos a bregar con el texto, pero sí vamos a orar por ella. Vamos a pedirle al Señor, porque ella es una mujer con mucha tarea y dijo que sí al Señor. Y todos necesitamos fortaleza, pero cuando nos paramos aquí al frente como que necesitamos el doble. Señor, en esta hora yo te presento la vida de Jeremy. Ya tú has puesto en su mente, en su corazón, cómo ella va a disertar esta parábola. Tú sabes las palabras que cada uno de nosotros necesitamos en esta noche. Yo te pido, Dios, que tú pases aceite fresco sobre su mente en esta hora, para que los pensamientos de ella sean atados a tus pensamientos, de tal forma que ella traiga a través de esta parábola lo que ya ella lo vio como su necesidad y ahora es nuestra necesidad. Pero para nosotros recibir esa palabra tenemos que, Señor, que tú preparar nuestros corazones también. Así que yo te pido que tú quites todo aquello que no nos deje escuchar tu voz. Que traigas todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que dejemos atrás el cansancio del día, de tal forma que tu Espíritu Santo pueda fluir en ella y en nosotros. Y salgamos de aquí edificados con el pan espiritual que tú tienes en esta noche. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, amados hermanos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Un día más para adorarle, para glorificarle, para darle gracias por lo tanto que nos ha dado y nos sigue dando. Amén. Hoy vamos a compartir en Marcos la parábola de los labradores malvados. Y me gustaría, primeramente, pues que alguien voluntariamente lo leyera como completito, que sería, ¿qué les parece? Marcos 12, del 1 al 12. ¿Ok? Entonces, voluntarios, tan, Adriana, el micrófono. Yeah, thank you. Pues vamos a esta parábola en lo que, ¿verdad? Empezamos ahora la lectura. Es bien interesante porque está en 3 de los evangelios. Quiere decir que es un mensaje que es importante y cada evangelio, recuerden, que va dirigido a diferentes personas. El de Marcos, que es el que estamos, ¿verdad?, trabajando en este tiempo, va para la comunidad greco-romana, que era en ese momento cuando estaba Jesús en esa Galilea. Ahí, ese era el imperio que estaba, ¿verdad? Y entonces él le dirige a esas personas el evangelio como tal, a todos. Mateo lo dirige a los judíos que creían en Jesús y Lucas a los gentiles. Lucas es el único de los evangelistas que no era judío. Y entonces su dirección es que el evangelio es para todos. Entonces, con eso en mente, vamos a ver qué es lo que esta parábola nos trae y que es tan importante. Amén. Marcos 12, del 1 al 12. Amén. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña,
la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Espérate, me falta el 12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decían contra ellos aquella parábola, pero le temían a la multitud, y dejándole se fueron. Amén. Tremendo, ¿verdad? Pudiéramos decir que de entrada le puedo preguntar, y estoy segura que me van a decir en coro: ¿a quién mataron primeramente tantas y tantas veces, y a quién mataron al final? ¿Quién es el Hijo amado? Está obvio. Y antes de Jesús vinieron muchos profetas en diferentes formas, diferentes mensajes, diferentes épocas, diferentes culturas, y a cada uno de ellos mataron. Bien triste, pero es la realidad. Entonces, casi siempre las parábolas, cuando el Señor las trae, entré directo, como que entré ahí de pecho para la parábola, pero para dar un poquito de introducción, casi siempre, o siempre debo decir, Jesús responde a una pregunta cuando da una parábola, o hay un problema, y siempre hay algo que es como que un kick, como que un empujón para que Él hable y diga la parábola. Es siempre, entonces hay que ver qué pasó antes para saber el contexto, por lo cual Él da esta parábola. Antes pasaron dos eventos bien importantes, que fueron el capítulo 11, como este es el 12, cuando Jesús maldijo a la higuera. ¿Se acuerdan que esa fue las clases pasadas? Y se discutió varias veces que Él estaba maldiciendo ¿a quién? ¿Cuál era el símbolo de la higuera estéril? Israel, la nación de Israel. Entonces, ya va por esa línea. Entonces, otro evento después de ese, que dice que cuando Jesús voltea las mesas de los cambistas, y también se discutió en clase que había trampa en el templo, que era como un tipo de mafia, que ellos extorsionaban a las personas diciéndoles que tenían que darle más dinero si la ovejita no estaba muy bien, si no era acepta. Y veíamos que ellos estaban sacándole un provecho malvado a lo que debería de haber sido el lugar donde la gente buscara refugio y paz. En ese contexto hay una tensión ya esto está en el punto de quiebre. De hecho, Jesús lo van a crucificar luego de esto en unos días.
Esto fue como el punto clímax, como el clímax, como que el punto que quebró. ¿Se acuerdan lo de las mesas de los cambistas? Eso fue la primera. Y esta fue como que por si acaso tienen duda. Y lo interesante que ese detonante llegó a su momento máximo fue que se supone que los sacerdotes son las personas a las cuales el pueblo tenía que ir cuando estaba en tribulación, en pecado, en necesidad. Pero realmente, mi gente, el sacerdocio de esa época estaba en corrupción y en pecado. Y mientras ese pueblo estaba perdido, confundido, atribulado, oprimido, porque pues ahí en ese momento es que Él está diciendo que ellos, en la nación de Israel, no pueden seguir haciendo eso. Han matado a todos los profetas que han hablado en diferentes tiempos. Y Él, en última instancia, que es Dios, dijo, pues voy a enviar a mi hijo. Así que vamos a empezar. Luego que Él dice esta parábola, el último versículo me llama mucho la atención. Si lo pueden volver a leer, que es Mateos 12:12. Ay, perdón, dije Mateo. Ustedes están al día, muy bien, así me gusta. Marcos 12:12. Eso es, ayuden a cansancio traiciona. Dice, y procuraban, ¿alguien lo puede leer? Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. ¿Qué tú entiendes por eso, Gabriel? ¿Lo que tú entiendes? Procuraban prenderle. Eso está claro, porque ellos ya tienen eso decidido. ¿Sabes? El liderato religioso, llámese, ¿verdad? En este caso, fariseos, sacerdotes, todos ellos tenían ya eso decidido entre ceja y ceja. Solamente estaban esperando el tiempo y el tiempo se estaba acercando. Ya había una tensión en lo más alto tono, ya esto estaba ahí detonando. Pero lo interesante que me estuvo fue que ellos entendían que decían contra ellos esa parábola. Siempre se acuerdan que antes el corazón estaba endurecido y las parábolas hablaban verdad, pero ellos no la entendían por el corazón endurecido. Lo recibían aquellos que necesitaban la palabra, que era el pueblo, pero ellos no, ya no. Ellos entendían que ellos eran los de la parábola. Ellos tenían eso claro. Pero como temían a la multitud, lo dejaron por el momento y se fueron. Entonces, es bien interesante que ellos le hicieron, ¿verdad? Antes y después, para poner el cuadro completo, le hicieron otra pregunta, que si alguien me puede ayudar ahí. Exacto. Y le dijeron, vamos a ver aquí el versículo exacto, que con qué autoridad tú haces estas cosas. Porque ellos quieren, si alguien me puede ayudar a buscar ese versículo, porque ellos lo que quieren es poner en cuestión, como intentan desacreditar a Jesucristo. Y ellos siempre intentan hacerle quedar mal cuando los que quedan mal son ellos. Pero, ¿cuál? Marcos 11:28, eso fue antes, ok. Pues antes de la parábola, en ese momento pasaron esos dos eventos fuertes de detonante y le hicieron esta pregunta queriendo desacreditar a Jesús ante el pueblo, cuestionando su autoridad. ¿De dónde tú tienes esa autoridad? Se lo decían como en forma de desafío, pero a la misma vez yo pienso que lo reconocían. Porque aunque te lo estoy diciendo de la mala manera, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Como que ves el tono que lo dice. ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Por si acaso, cuando lo preguntan 2 veces, ¿por qué? Entonces, ya ellos están reconociendo la autoridad de Jesús. Lo dicen con molestia, el tono es así, pero ellos lo reconocen. Reconocen, ¿por qué?
porque a ellos ya la gente no los respeta. ¿Por qué no los respeta? Porque no hacen y no viven lo que predican. Entonces ven esa extorsión, ven todas estas pecados, corrupción, que la gente ya está, que no puede más. Miren, esta gente en ese tiempo eran bien extorsionadas, eran bien apretados. Ellos no tenían casi para vivir. Era un momento bien fuerte. Y entonces encima de eso, esa parte espiritual que es la que me puede dar aliento para seguir, que es la que da aliento, pues ellos también la querían estar pagándole por cada cosa antes de entrar al templo. Era ¿se acuerdan como la época de los latifundistas que los tenían así bien fuerte a todos los obreros? Pues algo parecido, pero 10 veces más. Entonces la palabra no estaba accesible, todo era ellos nada más y ellos eran los mejores, los más preparados y los demás, no, yo soy el superior. Entonces esa actitud contra el pueblo era bien fuerte. Y ahí, en ese momento, Jesús da este mensaje fresco, limpio, sana enfermo, la gente camina por las aguas, los panes, los peces, dice, wow, pero ¿qué es esto? Esto fue como que un alivio, Dios mío, pero ¿quién es esta persona? Ellos tenían toda su atención, Jesús tenía toda su atención y todo lo que él decía pareaba con lo que él vivía y eso a ellos entonces decían que él tenía autoridad. Entonces, en Marcos 1:22 creo que dice eso mismo, que él hablaba como se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, en ese momento, ahí quiero dar un punto importante porque la pregunta tiene ese tono, pero también ellos lo reconocen. Y Jesús, entonces, la manera de siempre, de Jesús, casi siempre, ¿verdad?, de contestar una pregunta es haciendo una pregunta. Entonces ellos le preguntaron, bueno, ¿y tú con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Por decirlo así como un drama. Y yo me imagino a Jesús con esa paz y esa sabiduría y ese temple y ese aplomo. Y él ya sabía porque él sabe todas las cosas. Y entonces ahí él le contesta con una pregunta, que esa parte es la continuidad del versículo Mateo 11, que le responde como que, bueno, yo te voy a contestar si tú me contestas esta pregunta. Con Juan el Bautista, el que anunció a Jesús, que es el Mesías, el pueblo lo tenía como un gran profeta. Entonces, él le pregunta, Juan el Bautista, ¿era profeta? Y ellos vinieron, espérate que nos cogió aquí, déjame reunirme. Miren, este hombre nos está pillando aquí porque está diciendo que si Juan era el Bautista, pero si decimos que no, como la gente y la multitud lo creen, nos van a... Pero si le decimos que sí, ¿por qué lo matamos? Vamos a decir que no sabemos. Mira, nosotros no sabemos. Ah, pues, él no dijo que él no sabía, porque él todo lo sabe. Él lo que dijo fue, yo no le voy a contestar. Exacto. Entonces, lo pueden buscar en el versículo, le agradezco para leerlo. Y es que ellos siempre estaban en este juego de querer desafiarlo y desacreditarlo. Pero ese era el plato, ese era el escenario para Jesús glorificarse y ellos quedan otra vez trasquilados. Y entonces, y la gente estaba, mira, observando eso era todo en público y en vivo. Entonces, vamos a ver ahora un pedacito de un video bien breve, creo que son 3 o 4 minutos, para como visualizar la escena. Recuérdense que Jesús está en ese contexto de que un detonante ya que está contra él, y ahí le hacen esa pregunta y él, luego que contesta así, es que le hace y contesta a través de la parábola.
Y mientras Jesús andaba por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro, y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron, y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Esto es obra del Señor y nos deja maravillados? Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Los dejó ahí con esa respuesta. Y es interesante porque ahí, en medio de eso, él le explica esa parábola, el que es la vid, la viña, y para ellos eso es bien familiar. Recuerden que las parábolas son palabras comunes, escenas cotidianas de su día a día, pero con verdades profundas. Y les hablaba, la viña, ustedes saben que pues es un terreno donde plantan las vides, y las vides son plantas que dan uva. Entonces, la vid, que es esa planta, es lo que está ahí. La viña significa el pueblo de Israel. Es ese terreno grande. Entonces dice, un hombre plantó una viña. El hombre es Dios
que planta ese pueblo de Israel y le cerca con un vallado. El Señor separó una parte, ¿verdad? Ese es un pueblo escogido. Uno no tiene que entender por qué fue Israel o por qué no fue Argentina, España. Él escogió al pueblo de Israel. Es Dios y Él es soberano, más allá de lo que uno pueda entenderlo todo. Él escogió a un pueblo. Sabemos que en la palabra nos dice que nosotros, ¿verdad? Y vamos a traer varios versículos bien interesantes. Tenemos que tener claro que Israel es un pueblo escogido. Y Dios, que es el hombre de la parábola, se refiere a Dios. Él escogió al pueblo de Dios, que es la viña. Los labradores representan a los gobernantes. Esos son los malos de la película. Los gobernantes, los líderes religiosos, los fariseos, los sacerdotes. Todo el tiempo notemos que Dios con esa misericordia trata temporada por temporada en diferentes culturas y tiempos, trata de llevar el mensaje al pueblo. Y ellos le dan la espalda, los matan, los agolpean a otros, pero fueron muchos profetas que Dios envió llevando mensaje en todo el Antiguo Testamento, hasta que al final llegó el gran mensajero, que era el mensaje en sí mismo, que era Jesús. Y notemos que Dios tiene esa confianza de darle la viña y que ellos la administren y que ellos hagan como quieran. Y Él simplemente va, ¿qué jefe hace eso, verdad? Él simplemente va de vez en cuando a ver y recoger fruto a través de unos administradores que eran los que iban a buscar, ¿verdad?, el fruto. Y sin embargo, con todo ese privilegio que Dios le daba de tener todo, porque era un pueblo que era escogido, pero no solamente era escogido. Ellos sí tenían claro de que eran escogidos y tienen claro de que quizás eso también no los ayudó, porque ellos decían, ay, si yo soy escogido y salvo, pues me echo para atrás y no tengo que hacer mucho esfuerzo. Sin embargo, el Señor nos dice que con su misericordia levantaba otros profetas y ellos simplemente lo que hacían era darle la espalda. Y en este caso del pueblo, extorsionaban también al pueblo. Entonces, tenemos claro eso. Ahora, los siervos, que cada uno de esos profetas eran esos siervos, que iban a buscar los frutos. El maltrato fue así mismo. Unos los apedreaban, otros los mataban y eran mensajes bien claros. Miren, los profetas eran como, no solamente era como una voz que uno tiene en mente como un profeta de hoy día. Ellos dedicaban primeramente su vida. Por ejemplo, Isaías ni se casó ni nada, y muchos de ellos, casi ninguno, tuvieron como una vida. Ellos eran entregados de verdad, todo. Encima de eso, ellos como que nacieron para ser ese mensajero. Encima de eso, eran como justicieros, porque ellos llevaban un mensaje que era de justicia y que como no se estaba dando, ellos estaban siendo de una manera como unos voceros de justicia. Y ellos daban esa noticia. Lo que pasa es que pues los castigaban de una manera atroz. Siempre no es el pueblo como tal. El pueblo podía escuchar el mensaje porque sabía que era justicia y lo pudieran entender. Pero ¿qué pasa siempre una y otra vez? La política, la autoridad, ese puesto que le están, esto está ya le está llamando mucha gente la atención, ya esto no me está gustando, todo fue de eso. Y entonces ellos siempre estaban pendientes a que por autoridad, que me está restando autoridad, entonces tenemos que hacer algo. Nunca fue el mensaje, fue esa parte. Y entonces el mensaje ellos lo sabían y lo tenían claro y lo recibía el pueblo. El Hijo es el mismo Jesucristo, que eso lo tenemos. Finalmente, ahora quiero decirles algo importante
qué es lo que Dios más me enfatiza para esta enseñanza de la parábola. Nosotros hemos hablado, ¿verdad?, a través de todas las clases, y vamos a ver ahora, ¿verdad?, unos versículos importantes. Déjenme aquí trabajar con este papel, que aquí es que los tengo. Pero el Señor, vamos a ahora enfatizar lo que Dios quiere, lo que Dios me enfatizó, y lo compartimos ahora. Primeramente, vamos a Isaías 5, 1, 7. Todas las parábolas siempre van a tener una verdad que está en cualquier parte de la Biblia. No es nada aislado, es verdad, es doctrina, es enseñanza de la palabra. Y vamos a verlo en diferentes lugares. 2 lugares en el Antiguo Testamento es ese. Isaías dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ya habían como unos anuncios de lo que iba a estar pasando. Recuerden que el anuncio es de la muerte de Jesús. Y donde más anuncia a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, es en el libro de Isaías y en los Salmos. Del Antiguo Testamento, esos 2 son los que más lo anuncian. Salmos 118, el 22. La piedra que desecharon los edificadores, que fue lo que dijo Jesucristo al final, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ellos literalmente la desecharon porque lo crucificaron de una manera cruel, indigna, inhumana. Y hoy viví y reina 2000 años después. Todos esos políticos, todos esos gobiernos, todas esas estructuras que ellos tenían judías, se desvanecieron. Pero quien ahora está unido en una red poderosamente fuerte es la iglesia que representa al Cristo de la gloria. Y no podrán con ella jamás. Ninguna arma forjada podrá contra el pueblo de Dios. Que eso, amén, eso es así. Entonces, ustedes saben que no solamente los profetas, sino casi todos los que el Espíritu Santo inspiró para escribir la palabra, fueron martirizados. O fueron mártires, murieron como mártires, o fue una vida bien agónica. Y con eso es que nosotros atesoramos y tenemos cada día más claro que de verdad no podremos imaginar por lo que le pasaron, para que nosotros hoy estemos con esta verdad digerida, analizada, estudiada, visualizada. Nosotros tenemos el deleite de tener esto en nuestras manos, pero costó mucho, un gran sacrificio. Y el Señor lo que nos trae es que nos enfoquemos siempre en seguir el batón. Que si por la gracia de Dios, Él nos creó, porque es algo increíble. Cierren los ojos y nada más piensen, yo no he nacido. El Señor de los señores, que es Dios, el Padre Celestial, decidió que iba a nacer en este tiempo, en esta cultura, en esta línea de tiempo. Pero Él existe en todo, en un eterno presente. Él no tiene tiempo. Y dentro de lo que podamos entender eso, Él decidió que, por ejemplo, Gretel naciera en esa familia, fueran tus padres, tuvieras esta iglesia, tuvieras unas amistades, tu esposo. Eso ya estaba todo cuadrado, exacto y diseñado para nosotros. Todo es como hecho a la medida, porque si Él nos creó, Él sabe todo lo demás. Algo que podemos entender una pizca, porque Dios es soberano y no podremos ver más allá, pero algo de eso podemos entender. Entonces, ese Dios soberano escogió al pueblo de Israel. La Biblia no oculta nada. No te dice la parte buena nada más, como no algunos pensaran. Él dice los pecados de cada quien, de David, de tantos más. Pues también habla de los pecados del pueblo de Israel. No pasa nada.
no caigamos sin querer en criticarlo, porque esa es nuestra humanidad. Y no podemos tener esa actitud, no caigamos en esa actitud de crítica, porque eso es lo lindo que Dios nos enseña, que a nosotros Él nos salvó siendo nada, siendo nada. Nos limpió, nos lavó con su sangre, nos perdonó y nos perdona una y otra vez. ¿Quiénes somos nosotros para decir, pero es que tú de verdad la cuadraste, papá, con tanta cosa? Mira tanta gente que has matado, tanta gente que has apedreado, que has tanto abuso de ese pueblo. No nos toca a nosotros eso, porque también la parábola dice que el que le toca juzgar es a Dios. A nosotros nos toca seguir dando el evangelio, echándolo hacia adelante. Esa es nuestra misión, que la iglesia siga cada vez más fuerte. Imagínense con el cordón de 3 dobleces, imagínense con esa, yo no sé si hay algo visualmente que podamos ver, que ustedes tengan claro de que la iglesia tiene que estar unida y fuerte para seguir hacia adelante. Y esa parte es la que nos toca a nosotros. Él escogió a ese pueblo. De ellos le tenemos que agradecer que tenemos todo el Antiguo Testamento, porque esa gente es una cosa seria. También hay que decir lo bueno y lo malo. Tienen una cultura de todo es memoria. Se saben todo en ese momento que ellos le decían, ellos narraban y decían que es que no leían y escribían porque era una cultura de memoria. ¿Tú sabes lo que es escribir los evangelios 60 y 80 años después que ocurrieron los eventos con Jesús? Ahí fue que se escribieron y con esa veracidad y detalle, que eso todo memoria. Ellos tenían unas técnicas, perícoplas, se les dice que unas técnicas que ellos hablaban y seguían. Nos dieron todo eso, nos dieron tanto. Bueno, que hay cosas como todo en la vida y tenemos que seguir orando por ese pueblo, porque lo dice la palabra. Salmo 122, del 6 al 9, nos especifica eso. Y nos dice, no dejemos de orar por la paz de Israel. No vamos a entenderlo del todo, pero es un mandato y los mandatos no se preguntan ni se cuestionan. Se obedecen y simplemente nos toca orar por el pueblo. Y de ahí, entonces, tenemos ya una actitud distinta. Romano, entonces, quiero llevarlo a estos 2 versículos y con eso yo creo que ya vamos redondeando, que es Romanos 2, 4 al 5. Y ese, Romanos 2, 4 al 5. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios una y otra vez ha trabajado y ha levantado ese pueblo, le dan la espalda, hacen todo lo que hacen, pero Él sigue ahí. Su misericordia es para siempre. Pero no es para el pueblo nada más, es para todos. Es para nuestras vidas, es para un grupo de personas y es para, en este caso, una nación. Es el mismo mensaje. Tenemos que ser nosotros una representación de Jesús. Tener misericordia o de misericordia cuando ustedes ven a alguien que es preso o es porque un asesino o lo que fuera. Lo que pasó con esta muchacha ahí bonito, ¿verdad? Por dar un ejemplo que estuvo fuerte. El pueblo tomó justicia en sus manos. Eso da mucho que pensar de la verdad, cómo está la mente del pueblo. Realmente nosotros tenemos que hacer la diferencia, la contracultura. Y como hizo Gigi Ávila con el que mató a su hija. Y orar por él, porque es un alma de salvación. Es fuerte porque decirlo es un mamey, pero hacerlo es otra cosa. Pero es que Dios nos llamó a eso.
es lo que nosotros tenemos que tener claro, que sin querer se nos escapan algunas veces los comentarios, y el Señor me cargaba esta tarde diciendo, no pueden hacer eso, no pueden criticar, no podemos hacerlo. Sin querer, porque uno está estudiando la palabra y pues la dinámica se da natural, no es porque lo tengamos, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese detalle de que Dios nos llama a que nosotros estemos conscientes de que somos humanos, de que en esta fragilidad de este cuerpo, este estuche, siempre vamos a pecar todos los días, y asimismo Dios nos va a levantar. Y Dios nos perdona y nos lavó con la sangre de su maravilloso Hijo. Y nosotros simplemente tenemos que mirarlo con otro filtro, con otra actitud, no de crítica, sino de abrazarlo y decir, hoy precisamente, hoy se cumplen 2 años del ataque a Israel. Hoy 7 de octubre. Y nosotros, oración con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por obediencia. Y cuando lo estudiemos, atesoramos todo lo que Dios nos permitió aprender a través de ellos, porque de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. Porque si todo fuera bueno, como yo trabajo con niños, pues un ejemplo fácil, se lo doy todo al niño. Él quiere algo y se lo doy, va a ser un consentido. Eso sí que es malo. Ahí sí que lo dañamos. ¿Por qué? Porque cuando venga al mundo real va a sufrir solito. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Lo desayudaste? ¿No lo preparaste para la vida? Pues no podemos consentirnos de que ay, todo está bien. No, hay que ver lo bueno y lo malo, porque eso es importante, eso es saludable. Porque así uno valora lo bueno, valora seguir a Jesús, valora mantenernos ahí, enfocaditos, aferraditos al Señor, orar, mantenernos afirmados. Señor, yo no le entiendo del todo, pero yo te pido, y el hecho de tener esa relación más cerca ya te está ayudando. Por eso es necesario. ¿Y por qué yo pienso? Yo siempre me había preguntado de chiquita que por qué si Dios es tan bueno y perfecto y tan precioso, nos puso en un mundo donde el diablo es el rey. ¿Cómo tú nos pones en esa oscuridad allá abajo? Él permitió que nosotros viviéramos donde el que gobierna el mundo es el mismo enemigo. Pero es que así es que trabaja todo. Por eso que les acabo de decir, tiene que haber un balance. Porque si estuviéramos en el jardín de Edén, yo no sé si estuviéramos durmiendo todo el tiempo. ¿Se acuerdan en el 2020 que no había que trabajar? ¿Qué era lo que hacíamos? Comer, amanecernos viendo películas y wow, y uno dijo, diache, pero espérate, yo tengo que hacer algo, espérate. Necesitamos tener estrés, necesitamos tener trabajo, necesitamos tener un tiempo límite para hacer los trabajos, porque si no, así es que uno se echa para atrás y se queda en ese ocio que es bien, no es saludable. Pues de esa misma manera tiene que haber siempre como que un frente, una necesidad, una situación que nos mantenga dependiendo del Cristo de la gloria. Y por eso estamos en un mundo caído, para hacer luz en medio de las tinieblas, sal en medio de un mundo desorientado, para nosotros mismos mantenernos, como dice la pastora, ahí en ese camino, para nosotros mismos mantenernos derechitos, ni izquierda ni derecha, para darnos cuenta cada día más que vale la pena seguir a Cristo y que es lo mejor que nos ha pasado. Y eso es el Evangelio, llevarlo. Y el Señor lo que me trae era eso. Saben que Él ama a todos. Que escogió un pueblo es un ejemplo. Él puede escoger otro cualquiera. No tenemos que ver. Él es el dueño. Él es el creador. O le vamos a preguntar al dueño, pero ¿por qué no a mí? Él sabe lo que hace si Él es Dios. Simplemente mantengámonos enfocados en hacer nuestra parte y no distanciarnos, sino cada vez aferrarnos más al Cristo de la gloria. Amén. Y lo último para completar, Romanos 11, 25 al 26, que
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, hablando ahí del pueblo judío, de la nación de Israel, que ha acontecido a Israel. Fíjense que no lo infiere, lo dice directamente, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Que sí, la misma palabra nos confirma. Ellos se creyeron que por ser escogidos podían echarse para atrás, y ahí lo dice otra vez, se le puede poner un minutito otra vez, que dice así mismo: para que no seáis arrogantes en cuanto a ellos mismos, y que ha acontecido, han endurecido. Y eso significa hasta que entró la plenitud de los gentiles, que somos nosotros. Así que tenemos que dar gracias por todo. No vamos a entender el por qué, pero por eso nosotros entramos. Estamos insertados en esa rama del olivo que es el pueblo de Israel, y estamos insertados, nosotros entramos. Y no es que a ellos no se les vaya a dar, porque después dice en la otra parte que ellos serán salvos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Dios no va a dejar nada a medias, ustedes no creen. Él va a cumplir sus palabras, y sus promesas siempre se cumplen, no matter what. Así que eso se va a cumplir. Lo importante es que nosotros reconozcamos que estamos ahí gracias a ese evento, y que tenemos tanta palabra gracias a esa cultura. Pues vamos a mantenernos, que era lo más que me ponía el Señor, dándole gracias por el pueblo, dándole gracias por todo lo que alrededor de eso nos pasó a nosotros, y reconociendo que el Señor tiene el control de todo, y que nosotros simplemente somos más que agradecidos por ser salvos, sanos y restaurados. Amén. Así que Dios los bendiga. Continuamos con la clase. Glorioso. Se te quedó el bolígrafo. Alabado Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Porque cuando yo llegué, empecé a hablar con alguien y estábamos hablando. Precisamente, no pensé que íbamos a seguir ese hilo de pensamiento, porque yo le entrego a la gente y los dejo trabajar. Que Dios siempre quiso tratar con nosotros. Siempre, desde el principio. Y verlo, muy bueno, Jeremy, muy bueno. Gracias, gloria a Dios. Y verlo a través de lo que nos traía Jeremy, entender que somos parte de este nuevo Israel, y que en este momento Dios está tratando con el nuevo Israel que somos nosotros. Ellos están en hold, pero Dios siempre ha querido trabajar contigo. Y lo traigo, no lo planifiqué. O sea, planifiqué la clase, no lo que voy a decir ahora. Sí, me gustó el verso 8 del capítulo 12. Cuando ella lo estaba atrayendo, a veces ustedes verán que yo digo, wow, ay, uy, es porque estoy hablando con la Biblia. Yo hablo con los libros y peleo con los autores también. Y con los escritores. Con la Biblia no, pero con los demás les digo, ay, yo no pido como tú, déjame ver lo que dice Barclay. Y voy allá, y sigo peleando hasta que llego. Pero fíjate qué lindo que dice. Suena fuerte, pero es lindo. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Me vino ahí, a los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Y a la misma vez, si no lo llegan a echar fuera de la viña, el evangelio no hubiese llegado a donde nosotros. Ellos lo rechazaron, nosotros podemos abrazarlo. Y como le dije a la persona, ustedes saben que yo hablo con ustedes, pero aquí no digo, porque yo no sé si usted quiere que yo lo diga.
Dios siempre, desde el Génesis, sí, Israel es un pueblo, es un prototipo de lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero siempre ha trabajado con el pueblo gentil. Siempre, y lo vemos en Nínive. Cuando iba a destruir Nínive, Nínive era gentil. ¿Qué te traigo? La salvación no es exclusiva. La salvación es para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Abracemos la salvación, sea el que esté por internet o sea el que esté aquí. Abrácela y cuídela. Usted dirá, ya yo no sé, pues, santo. No sé, usted puede decir, podrá decir, ya yo acepté al Señor y soy salvo. La Biblia dice que la cuidemos con temor y temblor. Y algo que yo siempre escuché, y los que son aquí de la Iglesia Bautista de Carolina, lo escuché de mi pastor que decía, la salvación se siente. Y oír siempre a Félix Castro decía los domingos, la salvación se siente. Si usted no la siente, hoy es día de salvación. Y usted sabe si usted es salvo o no es salvo. Y es triste que la trompeta suene esta noche y parte del pueblo de Dios se quede. Tengo que ver el video que nos mandaron hoy porque no los he podido ver todavía. Yo les repartí a ustedes, la hermana no lo tiene porque llegó de visita, yo lo tengo acá, la tabla. Le dije que yo la iba a discutir. Yo tengo una tablita aquí para ella. Hernán, se la puedes hacer llegar allá atrás, que te haga seña, por favor. Porque vamos a entrar. O sea que tú tampoco la tienes. ¿Verdad? Perdón. Creo que me queda una. La semana que viene sigo sacando copia. Por eso. Porque vamos a entrar en una semana. Me estoy ubicando, perdónenme. Yo sé que no es Semana Santa. Es que me estoy ubicando dentro de la porción bíblica. Y pronto vamos a entrar a ver a Jesús en todo su muerte, su resurrección y su pasión. Lo dije todo al revés, pero ustedes me entendieron. Pasión y muerte de Jesucristo. Pero yo creo que hay unos términos que tenemos que conocer. Hay gente que lo conoce, yo los repaso siempre, para poder entender la magnitud de lo que ocurrió en esos días. Porque a lo mejor a nosotros nos da lo mismo 20 que 30. Pero cuando entendemos esos puntitos, va la tabla, voy, ok, gracias. Es que yo miro para allá y no la veo, pues no tengo la tabla. Para poder entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Que yo los encuentro relevantes. En la época de Jesús, habían grupos políticos religiosos. Eso no pasa en Puerto Rico. Jamás. Ya empecé yo con mi estilo. Hermana, yo soy así. Es que tú sabes, como estabas nueva, estaba tratando de impresionar. En Buste, yo no impresiono a nadie. Y tenemos varios grupos políticos. Todos judíos. Y todos divididos entre ellos. Se estaban textualmente matando. Pero qué hermoso. Se unieron con un solo propósito. Esto los trajo a la unidad. ¿A qué se unieron? Si alguien, por lógica, no lo tengo ni que decir. Para matar a Jesús. Se hicieron panas fuertes. Eran mingos y pretacas juntos para poder lograr acoger a Jesús en pifia. Pero dentro de ellos no se llevaban.
No se soportaban. Ahora, vamos a discutir los fariseos. Léeme ese punto a mí me rompió la cabeza por algo. Ya mismo les digo por qué. Ahora sí voy a usar los micrófonos. Alguien que me lea el primer punto. Fariseos. Era un movimiento político religioso centrado en la ley y la tradición. No les puse ahí, eran laicos. ¿Alguien sabe lo que es un laico? Así que no practica ninguna religión. Que no practica ninguna religión, no necesariamente, porque ustedes son laicos. Yo soy laica, hay momentos en que yo soy laica. No practico ninguna ¿qué? No oigo, hablan todos a la vez sin micrófono. Doctrina. Tienen doctrina, porque ellos creían en la ley y en la tradición. No idolatrar. Vamos más allá. Vamos a ver si me lo saquen. Quiero que lo saquen, no quiero que me lo... Si tú eres laico, tú eres laico. Tú eres laico. ¿Por qué tú eres laico? Es que si te hago la pregunta de otra forma, me la saca. Sí. ¿Será que no me dejó llevar por la corriente? No, ahora mismo tú estás actuando ahí como laico. Es más, el pastor ahora mismo está como laico, pero él es pastor. No, mira dónde voy. Él es pastor, no es laico. Yo soy maestra, creo. No soy laico. Tú eres diácono, no eres laico. ¿Dentro de qué? De los grupos que dirigen la iglesia. Ellos no son laicos. Pues el laico es el que no tiene una ¿qué? Una posición dentro del Sanedrín, dentro del templo. Aunque lograron tener un control, no eran los sacerdotes. Pero mira dónde llegó lo que estos que no eran sacerdotes llegaron a interpretar la ley y llegaron a controlar ¿qué? Llegaron a controlar el número 1, 2, 3. ¿Controlaron qué? El Sanedrín. Sin pertenecer al Sanedrín, o sea, sí, lo lograron controlar implantando la ley y la tradición. ¿Qué me dejaron? ¿Qué me dejaron? Que se supone que estuviera en el templo. ¿El qué? No. No, tienen libro. ¿Qué es mayor? ¿Qué era lo mayor en el tabernáculo, Juan? ¿La qué? El arca de... lo mayor, cuando dice lo mayor, ¿a qué se refiere? Antes del arca. El lugar santísimo. Y antes del lugar santísimo. El lugar santo. Vamos hacia atrás. ¿Qué había que tener pureza a través de quién? En el antiguo. ¿A través de qué? De los sacrificios. Exacto. De los sacrificios. Ellos se encargaron de eliminar la importancia del sacrificio. Y para mí eso fue fuerte. Porque sobre la ley y la tradición estaban los sacrificios. Porque el sacrificio era quién, era el sacrificio me estaba proyectando hacia dónde. La muerte de Jesucristo.
Sí, pero el cordero representaba ¿a quién? Jesús. A Jesús. Juan, me tienes que ayudar hoy. Me tienes que ayudar. No me molesta. Representaba a Jesús. Pues ya yo estoy eliminando a Cristo de la ley mosaica. Cualquier iglesia que le elimine a la importancia de Jesús en su culto no es de Dios. Se convierte en fariseo. Sé mucha ley, sé mucha tradición, pero Cristo no es importante. Bueno, yo le dije a Juan hace 2 semanas que cualquier similitud con Puerto, ¿verdad que te lo dije? Hay que tener cuidado porque el fariseo no te va a enfatizar a Cristo. Están sacando el que salva de verdad. Exacto. Fíjate que lo importante no era la ley. No estoy diciendo, yo sé que ustedes son más inteligentes que eso, pero por si acaso el enemigo quiere distorsionar. No estoy diciendo que la ley no era importante. No estoy diciendo que la tradición no era importante. Pero el sacrificio era importante. Y eso llega a que se refleje en el templo, porque al reflejarse en el templo, a ellos no les importaba vender dentro del templo, porque ya el sacrificio no era importante. Porque no era tipo de Cristo. Pero eran santos. Me conozco la ley de rabo a cabo. Y tengo control del Sanedrín. ¿Qué es? Está ahí, pero yo creo que me lo digan en sus propias palabras. ¿Qué es el Sanedrín? Porque me vas a decir, se sana con Drin. Sanedrín. Pensé en polilla y pensé en esto. ¿Qué es el Sanedrín? ¿Dónde qué? Pírate una cosa, porque quiero que lo vean, porque lo voy a discutir la semana que viene y lo apunten. No estoy diciendo que Roma era bueno, pero les permitió tener su propio tribunal. Y eso es importante que lo sepan para la crucifixión de Cristo. Porque si Roma, porque lo vamos a ver que era malo, pero no tan malo, porque tuvieron otros que fueron peores. Les permitió tener sus propios tribunal y sus propias leyes y podían juzgar a su gente. Ahora, mírate esto. Creían, alguien que lo lea, en la resurrección. Ajá. Creían en la muerte y la resurrección. ¿Quién era fariseo? Pablo. Cuando te vienes aquí, los saduceos sí eran del clero. El pastor es del clero. Porque el clero eran ¿quiénes? Los líderes, los profetas, los sacerdotes. Fíjate que este era laico y este es del clero. Por lo tanto, tenían control total sobre el templo. Pero diferían de los fariseos en algunas doctrinas. Alguien que me busque en qué diferían, que yo encuentro que es importante. No creen en la resurrección. Te moriste y se acabó el tiempo. Hay religiones que dicen eso. Después de esto no hay más nada. Sin embargo, eran judíos que conocían la ley. Usaban el Torah, que es el Pentateuco. Estos conocían la ley. Estos te creen en la resurrección. Y estos aquí se acabó. Ahora, eso pasa en Puerto Rico. Porque ellos eran amiguitos de Roma.
Porque eran amiguitos de Roma. Los saduceos eran amiguitos de Roma. ¿Por qué? Ahí donde estaba el dinero y controlaban mejor, y eran los políticos. Eso no pasa aquí. No digas eso, muchacha. No me puedo ir en contra del imperio romano, porque es el que me da. Los financiamientos. Es que estaba tratando de pensar en la moneda de ellos para no decir los billetes verdes. Es el que me da el financiamiento. Pero me uno a los fariseos porque Jesús me estaba quitando algo que trajo, lo digo en mis palabras, pero ella lo trajo de otra forma, popularidad. Ya ellos no eran tan populares. Brinco a los herodianos, porque es que el primer verso de ella mismo, que lo leeremos la semana que viene, habla de los herodianos. Era un grupo más pequeño de los saduceos. Y apoyaban ¿a quién? Herodes es un título, no es un nombre. Está Herodes de Antipas, está Herodes del otro, está Herodes de más allá. Es un título. Porque creían que ¿qué? ¿Se parecían a los saduceos en qué? Interesados también. Por lo tanto, se unían. Eran ascetas. ¿Alguien sabe lo que son ascetas? Yo sé lo que es, pero ilumínenme. ¿Alguien sabe lo que es un asceta? ¿Ah? ¿Ah? Es una minoría, era una minoría. Creían mucho en la espiritualidad, pero como estar aparte. Ajá. Voy por ahí. Ella lo quiere traer. Aquí dice que persona que vive en busca de la perfección espiritual. Mediante la disciplina y la renuncia de los placeres físicos y mundanos y las necesidades materiales, adoptando un estilo de vida austero y a menudo aislado. En eso se diferencian de los saduceos, porque estos creían en los chavos, pero entonces estos creían que, miren, se contradicen, eso no pasa en Puerto Rico. O sea, soy asceta, pero necesito que los judíos prosperen. Explícame. No te gusta la prosperidad, pero necesitas estar pegado a Roma. No los entiendo. Y entonces se unen a los saduceos. Es que ahorita, ya será la semana que viene, van a ver que los herodianos se unen a los fariseos. Los celotes, este Simón no es Simón, es Simón el celote. Es aparte de Simón Pedro. Son dos diferentes. Y se cree, estoy dándolo rápido, que Barrabás pertenecía a este grupo. Barrabás pertenecía a este grupo porque este era, que tampoco lo hay en Puerto Rico. Este era el que si tenía que tumbarle la cabeza en contra del Imperio Romano, lo tumbaba. Era guerrillero. Era guerrillero. Ahora, exacto. Entonces, este era uno de, yo los puse porque entiendo que era relevante. Estos eran de los que tampoco ha pasado aquí. Los impuestos del gobierno los habían empobrecido tanto. Todos son judíos que vivían aparte, labrando la tierra para poder sobrevivir. Porque el gobierno los había, gracias a Dios que allí no había más que la luz de la luna. Y en los esenios no los vas a ver en la Biblia. Se dice, yo no tengo evidencia, y lo poco que leí no tiene evidencia, que se cree que empezaron con Jesús, escuchando a Jesús, y que Jesús pudo estar con ellos.
Se los puse porque eran ascéticos también, se creaban, eran como estos que se van al monte y se meten en cueva, eso es ser ascético. Voy a abrir, soy un tipo de espiritualidad. Recibieron influencia de los fariseos, se cree que tuvieron interacción con Jesús, pero lo que me gustó es, se los puse porque vivían cerca de Curán. Curán es un lugar donde se encontraron los rollos del Nuevo Testamento. Los rollos del Nuevo Testamento lo encontraron unos pastores beduinos en el Mar Muerto y se creen que ellos escribieron y guardaron, que aunque no esté en la Biblia, aunque no aparece, aunque surgen con Jesucristo y después, son importantes porque de algún sitio ellos sacaron esa información que vinieron a completar muchas cosas de la Biblia. Y para tú ser esenio, y eso me gustó, tenías que pasar 3 años de prueba. La Biblia dice que no pongas a ningún neófito en el altar. Y eso me gustó. A veces llegamos recién convertidos y nosotros necesitamos un proceso de crecimiento, un proceso de aprendizaje, de moldear. Y a veces no entendemos por qué no nos ponen o nos dejan de poner, nos pasa todo. Pero fíjate que hasta los que no creen en Dios, yo no sé si ellos creían en Dios o no, porque dicen que hablaron con Jesús. Y ya Jeremy dijo que no podemos juzgar ni criticar. Pero si escribieron las palabras de Jesús y los estudiosos te dicen que esos rollos los pueden buscar en el internet o en algún libro, porque al pastor no le gusta el internet. Usted lo busca y busca Curán. Y allí se encontraron los rollos del Mar Muerto por unos pastores beduinos. Lo importante de esto son los más importantes que vamos a tocar, son los de arriba, por eso se los puse aparte. De ahora en adelante, esos tipos van a andar con nosotros más a menudo. Y vamos a ver que se aparecen en todas las escenas de una forma u otra en la semana de la pasión y muerte de Jesucristo. Yo sé que alguien me dijo, ¿y tú vas a dar eso en Navidades? Y yo, bueno, eso es todo el año. Navidades es todo el año y en la muerte de Jesucristo también. No voten ese papel, ni siquiera por mí, por usted. Porque cuando estemos estudiando, usted le puede añadir definiciones o puede ir ahí y entender lo que está pasando en esa escena. Porque eso nos amplía el conocimiento. No voy a tocar la Biblia porque son las 9 y nos teníamos que ir a las 9:10. Nos ponemos de pie. Voy a pasarle la parte al pastor que él nos despida porque son las 9. El pastor sabe por qué lo estoy haciendo también. Y él tiene que presentar una visita. Tenemos una visita por aquí, Nicole Figueroa, esa bella, elegante muchacha que está ahí. Dale un aplauso, bienvenida. Y estaremos orando por las peticiones, en confianza. ¿Hay alguien más? Estamos todos aquí. Quiero pedirle algo, que por favor cuando salgamos no nos detengamos allá afuera. Por razones de seguridad, y precisamente antes de reunirnos estábamos hablando de seguridad y ya vimos la evidencia de por qué el Señor no estaba hablando de esto, así que hablen un momentito que vayan a hablar aquí y salgan y se montan en sus vehículos. Nos vamos a quedar presentes mirando lo que ocurre. Va a haber una patrulla, pero sigan las órdenes. No se entretengan hablando por el celular ni unos a otros. ¿Ok? Acuérdense que el sábado hay retiro. Este sábado, de 9 a 12. Y seguridad, a las 8 de la mañana nos vamos a reunir aquí, hasta las 9. Amado y eterno Redentor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra, estudiar estos grupos, Señor, de fariseos, seduceos, herodianos, celotes, para conocer mejor
qué está pasando en las iglesias y qué espíritu se quiere colar dentro de la iglesia. Porque esto está representado, Señor, en cada una de las iglesias. Así que no es casualidad, sino causalidad que tú has querido traer esto para aprendizaje de nosotros y poderlo identificar. De tal manera que no caigamos en lo que ellos cayeron, dividiendo la obra del Señor en cantitos, porque sabemos que esa es la obra de Satanás y él es especialista en eso. De eso estaré hablando brevemente el sábado. Primer turno me lo dieron a mí, así que le estaré hablando de eso. Señor, te damos gracias, guarda nuestra entrada y nuestra salida y permite, Señor, que estas clases se sigan unificando en el aprendizaje, así como lo estás haciendo con los martes, los jueves y todas las madrugadas dando el libro de Apocalipsis. A ti damos toda gloria y toda honra, porque tuya y será por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.